La cuestión tiene que ver con el análisis que se está realizando. Ustedes saben que al ser un virus que impacta de manera rápida y con mucho contagio en los humanos, todo está, por cierto, en una permanente evaluación, valoración y, por supuesto, análisis en base a las principales autoridades sanitarias. Pero lo que tenemos que decir hasta ahora, que atención, este criterio que se está hablando, bajaría la cuarentena de 14 a 10 días, no se va a aplicar para todos los casos. Cuidado con esto porque es solamente para aquellos casos positivos leves, por un lado, y también para casos que uno puede llegar a determinar contacto estrecho. Es decir, la persona que en una de esas ha tenido un familiar directo con el cual ha tenido algún tipo de conversación o mínimo contacto y que ha tenido que guardarse o aislarse a partir de haber tenido este contacto, podríamos decir, estrecho o en algún caso también indirecto. ¿Por qué están evaluando esto las autoridades sanitarias? En primer término, porque observan que hay personas que aún siendo positivos de COVID-19 han tenido mínimos síntomas. Es más, algunos han sido asintomáticos. Y en base a lo que se ha cursado en la evaluación de ese encierro, jamás han presentado síntomas, les dio un ensayo positivo y en todo caso jamás ni siquiera han percibido ni un mínimo dolor de cabeza, ni se le han presentado por lo menos 2 de los síntomas que habitualmente se enumeran, son varios, ustedes saben, y que en todo caso ha hecho que siempre tuvieron que estar encerrados 14 días. En este caso, para los que se denominan casos que son realmente leves de COVID-19 y ni siquiera han tenido una mínima manifestación de la enfermedad a través del virus, lo que se establece es que ya a partir del 7º día, con nuevos hisopados, se puede llegar a determinar si da positivo o no la enfermedad. En esos casos, la posibilidad de que se reduzca la cuarentena de 14 a 10 días podría llegar a ser un alivio para la persona que está aislada. Y más sobre todo, me explicaban algunos especialistas, que sobre todo en aquellos casos de personal de la salud que tiene que estar aislado 14 días, le dio positivo el ensayo y en todo caso no tiene ningún mínimo manifestación de la enfermedad. Ustedes imagínense lo que puede llegar a significar en alivio para el sistema sanitario, por un lado, reducir de 14 a 10 días esa cuarentena para personas que en una de esas tienen que volver a trabajar y el sistema de salud los necesita. Ustedes saben que hay muchísimos médicos y enfermeras que están afectados por este COVID-19. Pero a la vez también piensen ustedes que sería un alivio para el sistema sanitario en cuanto a lo que supone la liberación de camas. Saben ustedes que en estos momentos la ocupación de camas críticas llega casi al 70%, que en las clínicas privadas el sistema está totalmente superado en cuanto a lo que hace la habilitación de camas y que en los hospitales, lo veíamos esta mañana bien temprano, por ejemplo, el Tránsito Cáceres de Allende y también en el Hospital Misericordia, hay cada vez más casos positivos. Por eso es que esta tarde en una reunión podría llegar a confirmado este nuevo protocolo, pero insistimos, es para casos leves de COVID-19 donde no se han presentado síntomas. Se podría reducir entonces esta posibilidad de 14 a 10 días de cuarentena y sobre todo para casos de contactos estrechos, en donde significaría, por cierto, un alivio para aquellas personas que solo imaginar encerrados 14 días ya están ante un inconveniente para trabajar o para desarrollar cualquier tipo de actividad. Veremos si esta tarde, en la reunión que se va a concretar en el Ministerio de Salud, puede llegar a quedar definitivamente confirmado este nuevo criterio, dado que ha sido infructuoso nuestro intento por tratar de hablar con algún funcionario de salud que hasta el momento han preferido el silencio. Gracias, Julio. Bueno, tal como lo habíamos anticipado acá, como lo decíamos, ¿no? Un poco de alivio también para aquellas personas que, si bien han dado positivo, son asintomáticas y que tienen que estar guardadas en su casa, serán 10 días para que después sí puedan retomar sus tareas habituales. También para distintas empresas, para aquellas personas que tienen que ir a trabajar, serán menos días, ya no 14, sino 10. Todo indica, Julio, que Córdoba va a adherir a esto, me parece, ¿no? Sí. Hay una cuestión, Marcela, me decían los médicos
que para que esto se pueda dar, es decir, para que se bajen de 14 a 10 días, tendrá que haber un monitoreo permanente. Claro. Tendrá que existir la responsabilidad de la persona que le ha dado positivo en asegurar que no tiene ningún síntoma, pero también tendrá que pasar por un último testeo que se realizaría en el día 8º. Si ese testeo o último testeo da definitivamente negativo, ya la persona podrá quedar en libertad de acción después de 10 días. Insistimos con esto, agilizaría muchísimo el regreso de personal médico y hospitalario que hoy está dado de baja, y por otro lado se habilitarían muchas más camas. Esto le daría mucho más dinamismo a la situación complicada que vive el sistema sanitario cordobés.